Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo, ¿cómo han estado? Vamos a hablar del capítulo uno del libro Aritmética de Baldor. Aquí estamos destapando Biblias. No sé si lo alcanzan a ver bien. Eso. Entonces procedemos a abrir el libro, que también está abierto en un PDF, y empezar a explicar el capítulo preliminar, que es el que dice capítulo preliminares, ¿sí? Son unos conceptos matemáticos ahí que vamos a estar viendo. Entonces, es un listado, la naturaleza y cuerpos y fenómenos naturales, el volumen de los cuerpos, límite de los cuerpos, concepto de superficie, trayecto entre dos puntos, longitud, distancia, dimensiones de los cuerpos, cantidad de materia que contiene un cuerpo, masa material, el concepto de peso, pluralidades de objetos, bueno, el concepto de pluralidad, el concepto de abstracción y conceptos abstractos, el concepto de magnitudes y cantidades, las clases de magnitudes, las clases de cantidades, el concepto de ciencia matemática, el concepto de clasificación de la ciencia matemática, los conceptos intuitivos, las definiciones y sus propósitos, las propiedades y sus propósitos, los postulados y para qué son usados, el teorema, el lema, lo que es un corolario, recíproco, nota, y lo que es el concepto de problema, junto con el ejercicio uno, que es el único ejercicio de este capítulo preliminar, desarrollado a través del video. Entonces vamos a empezar. La descripción del video contiene todos los temas a ver. También están las ayudas del aporte voluntario si quieren. Y si no, me pueden apoyar suscribiéndose al canal y dándole like a este video. Me ayudarían muchísimo. Muchas gracias. Bueno, empezamos con el capítulo de preliminares del libro Aritmética de Baldor. Entonces vamos a empezar por los conceptos, que es una breve explicación. Entonces, el concepto de naturaleza, cuerpos y fenómenos naturales. La naturaleza es lo que conocemos, o sea, lo que usted ve, lo que nosotros, a lo que nosotros pertenecemos como tal. Es el conjunto de todo lo que existe y lo que podemos ver. Baldor lo define como lo siguiente. La naturaleza es el conjunto de todo lo que existe. ¿Sí? El cuerpo. El cuerpo es todo lo que puede ocupar un espacio dentro de esa naturaleza. El espacio que ocupan sus cosas, el espacio que ocupan diferentes animales, el espacio que ocupan los diferentes cuerpos. Baldor lo define como: el cuerpo es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, todos los seres del universo como nosotros mismos, los animales, las plantas, el agua, el aire, un libro, una silla, etc. Son cuerpos. Todo lo que ocupa un espacio es un cuerpo. Bueno, ¿y qué son los fenómenos naturales? Los fenómenos naturales son los cambios o transformaciones que pueden llegar a tener esos cuerpos. Ejemplo, en el caso de los animales y las plantas, como lo explica Baldor, es el crecimiento. Para diferentes tipos de elementos puede ser la transformación de materia, que es la evaporación del agua, la transformación del estado de las materias, la caída de los cuerpos, que puede ser cuando uno arroja por gravedad algo y pues se cae al piso, la combustión, que ya es un efecto químico sobre la superficie de un objeto. Todos esos son ejemplos de fenómenos naturales. Entonces, para resumir, la naturaleza es el conjunto de todo lo que existe, o sea, es lo que vemos y a lo que pertenecemos. El cuerpo puede ser nosotros o cualquier otro objeto que ocupe un espacio dentro de esa naturaleza. Eso es un cuerpo. Y los fenómenos naturales son los cambios o transformaciones que sufren los cuerpos. Ese es el primer concepto, la definición de naturaleza, cuerpos y fenómenos naturales. Seguimos. Bueno, seguimos con el concepto de volumen de los cuerpos. ¿Cómo están? El volumen de un cuerpo está dado por el lugar que ocupa el cuerpo en el espacio en un momento determinado. Baldor define que observando los cuerpos que se presentan en la naturaleza y separando mentalmente sus cualidades,
menos las que se refieren a sus volúmenes. Para fijarnos solo en este atributo común a todos ellos, podemos llegar al concepto de volumen. El concepto de volumen es general, es decir, no se refiere a ningún cuerpo determinado, sino a un atributo común que tienen los cuerpos de ocupar un lugar en el espacio. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, es que un volumen de un cuerpo es el espacio que el cuerpo ocupa dentro de la naturaleza. Es ese espacio, es esa área, es ese espacio de 3 dimensiones que conserva. Ese es el concepto de volumen. Entonces seguimos. El concepto del límite de los cuerpos, que es la superficie. ¿Qué es la superficie? La superficie es lo que limita a un cuerpo de otros. Pare de contar. Entonces, cuando nosotros observamos diferentes cuerpos, por ejemplo, este cuaderno, tenemos en cuenta que esta superficie la diferencia de esta mano acá, con lo que corresponde que observando los cuerpos que se presentan en la naturaleza y separando mentalmente todas sus otras características para fijarnos solo en sus superficies, como por ejemplo la carátula del cuaderno, podemos llegar a tener este concepto. Entonces, de acuerdo a lo que dice Baldor, él dice: el concepto de superficie es general, no se refiere a la superficie de ningún cuerpo, porque todos los cuerpos tienen superficie, a ningún cuerpo determinado, sino a ese atributo como tal de superficie, que es común a todos los cuerpos y de tener un límite que los separa de los demás. Entonces, teniendo en cuenta este ejemplo y lo que dice el texto, pues procedemos a definir lo que es el límite de los cuerpos, superficie. Listo, ya saliendo un poquito más como del concepto de volumen y su límite, que son las superficies, tenemos los puntos de trayecto entre dos puntos, concepto de longitud y distancia. Nosotros tenemos dos puntos, que es este punto que sale a B, y este punto tiene diferentes trayectos. Estos trayectos, la longitud tienen curvas diferentes, tienen tramos diferentes, por lo tanto tienen longitudes diferentes. Entonces, estos trayectos tienen una longitud medida por diferentes aparatos que no siempre es la misma. Ahora, el concepto de distancia, ¿qué implica? El concepto de distancia implica que es la menor distancia. Cuando yo coloco estos dos puntos, la distancia recta, que es un concepto de que vamos a ver de que, bueno, en términos perpendiculares, que siempre va a ser la longitud menor. La distancia es la longitud menor entre esos dos puntos. Como podemos ver en las curvas, estas semirrectas y estas otras curvas son mucho más largas, tienen tramos mucho más largos que esta recta. Entonces, eso es lo que se define como distancia y longitud. Longitud es el concepto, es la medida de diferentes recorridos de un punto a otro. Y la distancia es la menor longitud de esos recorridos, en pocas palabras. Acá también, pues acá Baldor también lo define, pero pues eso es una forma más técnica. Listo. La recta, cuando yo coloco esos dos puntos y estiro el tramo, por decirlo así, sigo derecho, pues llegamos al concepto de geométrico de recta, que en geometría se conoce como línea recta o simplemente recta, al prolongar el modo indefinido de la distancia sobre su misma dirección y en ambos sentidos. Eso es una recta. Y si la distancia se prolonga en un solo sentido indefinidamente, o sea, solo parte de un lado hacia el otro, tenemos una idea de lo que se conoce como semirrecta. Entonces acá podemos ver la figura de recta AB y la figura de semirrecta entre AB. Bueno, seguimos. ¿Qué son las dimensiones de los cuerpos? Como ya sabemos que son distancias, ¿no? Que es la longitud menor entre puntos. Tenemos que todos los cuerpos tienen 3 dimensiones. Entonces aquí lo que podemos ver es un prisma y bueno, un cuerpo que tiene 3 dimensiones. Y pues pero no siempre se pueden ver. Hay cuerpos diferentes de formas esféricas, ladrillos, rocas, figuras muy irregulares que no siempre obedecen a rectas,
pero siempre van a tener formas de medirse su volumen y el espacio que esto ocupa en la naturaleza. Entonces, todos los cuerpos tienen tres dimensiones y estas son largo, ancho y alto. En términos básicos, ¿no? Y esos son los que y esas tres dimensiones son las que definen un cuerpo dentro de la naturaleza. Entonces, esas son las dimensiones de los cuerpos. Seguimos con el concepto de cantidad de materia que contiene un cuerpo, masa material. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Baldor lo que define acá es que todos los cuerpos, así como ocupan un volumen, también tienen una masa material, que es de lo que está compuestos. Pero esta masa material, a diferencia de su volumen, que este no se pierde, aún así haya cambios en su materia, cuando un cuerpo pasa de diferentes estados de su materia, tiende a perder o a ganar partículas. O sea, su cantidad de materia no siempre va a ser regular, así como su volumen. Entonces, es lo que define acá, es lo que define acá él en esta parte. Entonces, masa material. Con frecuencia se definen también los cuerpos como porciones limitadas de materia. No contradicen en modo alguno la definición dada anteriormente. La cantidad de materia que tiene un cuerpo se llama masa material de ese cuerpo. Entonces lo que hace es, tomemos dos pedazos de hierro que tengan el mismo volumen a la temperatura ambiente. Ambos tienen la misma cantidad de materia, la misma masa material. Por ser también igual a la sustancia que los forma hierro, apliquemos calor a uno de ellos, al B por ejemplo, aumentará en volumen en virtud del fenómeno físico llamado dilatación de los cuerpos por el calor. Tenemos entonces dos cuerpos, A y B con la misma cantidad de materia y distinto volumen. Si pudiésemos disminuir en el cuerpo caliente B', la porción aumentada hasta igualar su volumen con el cuerpo A, tendríamos dos cuerpos con el mismo volumen y distinta cantidad de materia, como podemos ver acá en el ejemplo. Entonces ahí crece el volumen, pero sus partículas no crecen. Entonces lo que hace es perder partículas. Entonces, observando los cuerpos que se presentan en la naturaleza y separando mentalmente todas sus otras cualidades para fijarnos solo en el atributo común a todos ellos de estar formados por materia, llegamos al concepto de masa material. Bueno, eso es lo que... Peso. No es el concepto de peso es simplemente la fuerza gravitacional de atracción que tiene la Tierra sobre el objeto que implementemos, ya sea uno mismo. Por ese hecho físico es que se caen las cosas. Entonces, no es posible determinar directamente la cantidad de materia que contiene un cuerpo, pero se sabe que mientras mayor es su masa material, o sea, entre más pesado sea, mayor es la atracción que la gravedad ejerce sobre él. Lo que les comenté ahorita, es decir, mayor es su peso. Esa relación entre la masa material y el peso es constante y directamente proporcional. Muchas gracias. Seguimos con el concepto de pluralidades. Entonces, las pluralidades son para definir un conjunto de cuerpos, como podemos decir la naranja, los libros, las vacas. Entonces, eso es lo que él refiere, es que la pluralidad es un concepto general. No se refiere a la pluralidad objetiva de un conjunto de elementos de ningún conjunto determinado, sino al atributo común a todos los cuerpos de estar integrados por entes materiales o no. Entonces, también él define que podemos pensar también en pluralidades de ciertos cuerpos, como pluralidades de naranjas, pluralidades de lápices, pluralidades de puntos. Esos conceptos siguen siendo generales, pero no se refieren a ningún conjunto determinado de naranjas, ni de lápices, ni de puntos, pero su generalidad es menor. Desde luego que la del concepto de pluralidad, porque excluye de su connotación todos los números que no sean de naranjas, todos los conjuntos que no sean de naranjas, lápices o puntos. Entonces el concepto de pluralidad, ¿qué es? La pluralidad es como lo característico de un conjunto de cuerpos. Es lo que lo caracteriza, entonces lo que lo llamamos. Seguimos con el concepto de abstracción, conceptos abstractos. Entonces hay un proceso, Baldor define que el proceso intelectual mediante el cual separamos en nuestra mente las cualidades particulares de varios objetos
para fijarnos exclusivamente en uno o en varios atributos comunes a todos ellos, recibe el nombre de abstracción. El concepto que es resultado de una abstracción recibe el nombre de concepto abstracto. Entonces son conceptos que sabemos que son, pero no sabemos exactamente cómo su origen. Entonces los conceptos de volumen, superficie, longitud, masa material, peso y pluralidad de cosas son objetos abstractos, pues son el resultado de abstracciones, como pueden apreciarse cuando leemos los párrafos anteriores. Otro importantísimo concepto abstracto es el del número, que se estudiará en el próximo capítulo. Pero es que Baldor repara acá. En rigor, la operación mental que nos conduce al concepto se llama generalización simple. La abstracción es solo el instrumento mental con el cual aislamos los atributos que queremos recoger en ese concepto. Bueno, tenemos diferentes clases de magnitudes y cantidades. Todo lo que los conceptos abstractos que vimos de volumen, superficie, longitud, masa material, todo ese tipo de cosas que se miden con unidades de medida reciben el nombre de magnitudes cuando se miden, ¿sí? Entonces, ¿qué son magnitudes? Magnitudes son los conceptos abstractos en cuyos estados particulares, cantidades, pueden establecerse la igualdad y desigualdad de los mismos. Y las cantidades son esas mediciones que definen los estados particulares de las magnitudes. Estos dos son conceptos abstractos. Entonces, tenemos clases de magnitudes. ¿Qué clases de magnitudes tenemos? Tenemos clases de magnitudes continuas, son aquellas que, como la longitud del volumen, dan idea de la totalidad sin partes o elementos naturales identificables, como son la superficie, la masa material, el tiempo, la presión, la fuerza electromotriz, el peso, la temperatura y la velocidad y demás fenómenos físicos. Y el resto son las magnitudes discontinuas, que son las pluralidades de cosas cuando identificamos los diferentes subgrupos que hablamos. Entonces podemos decir las magnitudes discontinuas del número de libros, número de mesas, número de rectas. Estas magnitudes también se denominan como discretas. Esa es como la primera recta de división. La segunda recta de división son las magnitudes escalares y vectoriales. ¿Qué define una magnitud escalar? Si estas magnitudes simplemente tienen medida, no poseen ningún tipo de dirección ni sentido. Entonces, esas son los conceptos de medición de longitud, medición de peso, medición de área, volumen y tiempo. Estas magnitudes se quedan definidas por un número que expresa su medida, más no su dirección y sentido, porque carecen del mismo. ¿Qué son las magnitudes vectoriales? Son las magnitudes escalares, pero que poseen dirección y sentido, como son, bueno, en hechos físicos como la fuerza y la velocidad, y no solamente para que estén definidas bastan conocer su valor representado por un número, sino que es necesario conocer su dirección y su sentido. Entonces, clases de cantidades. Tenemos, según estas están definidas, según los estados particulares de una clase de magnitud. Las cantidades pueden ser continuas, discontinuas, escalares y vectoriales. Entonces, tenemos cantidades continuas. Son los estados particulares de las magnitudes continuas, como el volumen de un objeto, como una naranja, la longitud de de un palo, y la temperatura de diferentes cuerpos o la velocidad que puede llegar a tener un cuerpo. ¿Qué son las cantidades discontinuas o discretas? Son los estados particulares de las magnitudes discontinuas, como el número de alumnos de un colegio, el número de hojas de un libro y el número de pelotas que hay en una caja. Ahí Baldor lo define bastante detallado. ¿Qué son las cantidades escalares? Son los estados particulares de las magnitudes escalares, como es la medición, la longitud de un lápiz, el área de una sala o el volumen de un cuerpo. Y las cantidades vectoriales son los estados particulares de las magnitudes vectoriales, como la velocidad de un carro o de un automóvil. Entonces, teniendo en cuenta las cantidades homogéneas, también tenemos el último tipo de cantidad, que son las cantidades homogéneas. Entonces, las cantidades homogéneas son las cantidades de una misma longitud, de una misma magnitud, como el volumen de una piedra o de una caja. Y las cantidades heterogéneas son cantidades de distintas magnitudes, como la longitud del terreno y el peso de una persona. Bueno, llegamos al punto del ejercicio.
Lo que vamos a desarrollar es, lo vamos a desarrollar en Word y lo vamos a pasar a Word y lo vamos a desarrollar ahí en Word. Para definir punto por punto lo que, bueno, para el desarrollo de esos 5 puntos. Entonces seguimos. Bueno, seguimos. Vamos a desarrollar el primer ejercicio del libro, prácticamente, o del capítulo preliminar de aritmética Baldor, donde tenemos los siguientes enunciados. El ejercicio abarca 5 enunciados. Entonces, mencionar 5 ejemplos de cuerpos animados, 5 de cuerpos inanimados y 5 de cuerpos extraterrestres. El segundo dice, ¿son cuerpos una piedra y una gota de agua? ¿Qué diferencia hay entre ellos? El tercero comenta, ¿hay algún cuerpo en la naturaleza que carezca de volumen? El cuarto manifiesta, ¿qué diferencia hay entre la superficie de un cuerpo sólido y la de un líquido? Y el quinto dictamina, ¿qué se quiere decir al expresar que el concepto de superficie es general? Vamos a contestar esto en un oficio aparte que desarrollé respondiendo las preguntas. Entonces, mencionar 5 ejemplos de cuerpos animados, 5 de cuerpos inanimados y 5 de cuerpos extraterrestres. Se presentan los cuerpos solicitados. Cuerpos animados son aquellos que tienen vida, gato, tiburón, perro, oveja y una persona. Son aquellos que tienen algún tipo de vitalidad. Cuerpos inanimados, billetera, pistola, libro, borrador y lápiz. Como se puede ver, esto hace referencia a objetos que no tienen ningún tipo de vitalidad. Cuerpos extraterrestres son los cuerpos que se pueden ver más allá de nuestro planeta, que son estrellas, asteroides, planetas, las lunas de los planetas y el Sol, que es nuestra estrella principal. ¿Son cuerpos una piedra y una gota de agua? ¿Qué diferencia entre ellos? Sí, ambos son cuerpos porque ocupan un lugar en el espacio y ambos tienen masa. Y la diferencia es que ambos están en diferentes estados de la materia. 3. ¿Hay algún cuerpo en la naturaleza que carezca de volumen? No. Todo cuerpo que ocupe un espacio tiene volumen. Entonces, por pequeño que sea, si no tuviera volumen, no existiría materialmente, no tendría cantidad de materia. Cuarto, ¿qué diferencia hay entre la superficie de un cuerpo sólido y la de un líquido? La superficie de un cuerpo sólido es fija, conserva su forma y su límite. En cambio, la superficie de un líquido es variable, definida por otro objeto, y siempre se adapta al objeto que es el recipiente, a la gravedad, y siempre busca mantenerse horizontal. Por eso es que cuando el agua cae del piso, se riega por todo el piso, manteniéndose horizontal. Eso es solo un ejemplo. ¿Qué se quiere decir al expresar que el concepto de superficie es general? Que la superficie es una propiedad presente en los cuerpos en todos los cuerpos que tienen volumen, ya sean sólidos, líquidos o gases. Simplemente es la que lo limita de otros cuerpos o de la naturaleza misma. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es la ciencia matemática? Cuando se consideran las cantidades, o sea, los estados particulares de las magnitudes, se puede apreciar que no solamente son objeto de comparación de determinar igualdad y desigualdad entre estos, sino que estas variaciones, que son las que se encuentran, se pueden sufrir bajo en un mismo para tomar a otros, en virtud de los fenómenos naturales que implican en ellas. Por ejemplo, la distancia entre dos móviles, que aumenta o disminuye, el volumen de un sólido cuando es ejercido a cambios químicos o físicos de su cantidad de materia, y los demás sometimientos. Entonces, la ciencia matemática tiene por objeto el estudio tanto de las magnitudes como de las cantidades, que son las variaciones de aquella en el tiempo y el espacio, de los estados particulares de los objetos. La clasificación de la ciencia matemática se clasifica básicamente de diferentes tipos de complejidad. Cada rama tiene su complejidad de los asuntos de objeto de estudio, y todas van desde lo elemental hacia lo superior, y estas son las 3 ramas que tienen esta bibliografía, que son la aritmética, el álgebra y la geometría. Entonces, la forma en que se constituye la ciencia matemática son conceptos intuitivos,
los cuales, de acuerdo a Baldor, en toda consideración sobre el carácter de una ciencia hay que distinguir entre objetos y sus relaciones y propiedades de los objetos y sus relaciones. El objeto, desde el punto de vista de la ciencia, no tiene que ser necesariamente una cosa material. Sí, claro, un libro es un objeto, pero lo es también el espacio, un razonamiento o un punto métrico. Es decir, son objetos aquellos datos o sistemas de datos que se presentan en nuestra experiencia con cierta perdurabilidad o identidad a través del tiempo. Entonces, la inteligencia humana tiene conocimiento de los objetos de diversas maneras. Hay conocimientos puramente intuitivos, es decir, aquellos que logramos por intuición sensible, contacto directo con los objetos sin que medien para ellos otros conocimientos anteriores. La mente los capta sin razonamiento alguno. De este tipo es el conocimiento que espacia la materia, unidad, pluralidad, ordenación y correspondencia. Estos conocimientos reciben el nombre de conceptos primitivos o intuitivos, también el de nociones intuitivas, y tiene mucha importancia como fundamento de la ciencia matemática. Bueno, ¿qué es la definición? La definición es aquella que se expresa como una noción compleja mediante la enumeración de las nociones más simples que la integran. Por eso se dice que en las definiciones los objetos representados por las nociones intuitivas no son definibles, por no existir nociones previas que las integren. O sea que la definición es lo que está y ya, o sea, no es como para demostrarla ni nada, sino que ya se sabe. Entonces la cantidad es el estado de una magnitud. El triángulo es el polígono de 3 lados. Ese es como el concepto de definición. Propiedades. Las propiedades son los conceptos primitivos o conceptos definibles que forman, por decirlo así, toda armazón teórica de la ciencia matemática y se enuncian en forma de proposiciones lógicas, evidentes o no. Estas propiedades son los postulados y los teoremas, que son los que vamos a ver más adelante. Los postulados es una verdad intuitiva que tiene suficiente evidencia para ser aceptada como tal. Por ejemplo, todo objeto es igual a sí mismo, eso se sabe de forma intuitiva. Y la suma de dos números es única, eso también se sabe de forma intuitiva. Entonces, el teorema. A diferencia de los postulados, estas tienen, o sea, necesitan otras propiedades que han surgido a partir de un corto número de propiedades intuitivas, o sea, postulados, que tienen un carácter eminentemente deductivo, o sea, analizándolo se llega a esa deducción. Entonces, requiriéndose este tipo de razonamiento lógico, demostración, para que puedan ser aceptadas con el carácter de verdades absolutas, son los teoremas. Entonces, un teorema es una verdad no evidente, pero que se puede demostrar. Aquí muestra dos ejemplos de lo que son los teoremas. Si un número termina en 0 o en 5, es divisible entre 5 en 0. Tenemos el caso, por ejemplo, del 10 y el 5, que es divisible entre que son terminados en 0 y en 5, y es divisible entre 5. Si un número divide a otros varios, divide también a su suma. Sí, señor, eso también es demostrable. Tanto el teorema, ahí, o sea, los dos tienen que demostrarse, en pocas palabras, o sea, los teoremas. Un lema. Un lema es un teorema que debe anteponerse a otro para hacer necesario la demostración de este último. O sea, que no todos los teoremas abarcan, o sea, inician directamente postulados, sino que se pueden usar otros teoremas para poder demostrarse un lema. Eso es lo que corresponde a un lema. Un corolario es una verdad que se deriva como consecuencia de un teorema, cuando algo ya queda como definitivo de acuerdo a un teorema ya demostrado. El concepto recíproco. El concepto recíproco es que un teorema no solamente es directo, sino que puede ser recíproco. O sea, que el recíproco de un teorema es otro teorema cuya hipótesis es la tesis del primero, llamado teorema directo, y cuya tesis es la hipótesis del directo. Ejemplo. El teorema directo, si un número termina en 0 o en 5, esa es la hipótesis, será divisible entre 5, tesis. Y el teorema recíproco de eso sería, si un número es divisible entre 5, hipótesis, tiene que terminar en 0 o en 5, tesis. No siempre los teoremas recíprocos son ciertos. Para que sean ciertos tienen que cumplir determinadas condiciones o demostraciones. Bueno, la nota.
La nota es simplemente una advertencia o una observación sobre alguna cuestión matemática que se diligencia en el momento de hacer operaciones para resolver problemas. Pare de contar. ¿Y qué es un problema? El problema es una cuestión práctica en la que hay que determinar cantidades desconocidas, llamadas incógnitas, por medio de sus relaciones con cantidades conocidas, llamadas datos del problema. Por eso, cuando hacemos una captación espontánea y una elaboración racional y la relacionamos con conceptos y propiedades, estamos definiendo conceptos intuitivos, postulados, haciendo uso de definiciones y de teoremas para poder desarrollar cualquier problema que deseamos abarcar en el futuro. Muchas gracias. Este sería el capítulo final este sería la definición, la última parte del capítulo 1 del libro Aritmética de Baldor. Y pues la idea es seguir por ahí en la otra semana, a más o menos el viernes que entra, a hacer el capítulo 2 del libro. ¿Vale? Muchas gracias.